Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este estudio que estamos haciendo del libro de Romanos. Hoy día nos vamos a dedicar a estudiar los primeros 14 versículos del capítulo 6 del libro de Romanos. Y sin mediar más tiempo, vamos a ir al texto y tal como lo hicimos la última vez, primero vamos a leer el pasaje completo que vamos a estudiar y luego vamos a comentar sobre él. Leo en la Reina Valera 1960. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos ante vos mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, en este pasaje, Pablo continúa en esta retórica en un diálogo aparente con, con sus interlocutores, ya sean gentiles o judíos. Y el pasaje comienza hablando de la gracia y termina hablando de la gracia. Aquí cerramos un paquete, un círculo. Y el pasaje entonces comienza con una crítica que se le hacía a Pablo. Pablo era tachado de liberal en su época. ¿Mm? Eh, es curioso, hoy día eh, Pablo es como la trinchera de los conservadores, pero Pablo en su época fue considerado un liberal, un reformista de hecho. Y a Pablo, y en el debate que él tenía con los sectores más conservadores, eh, sus enemigos, o por lo menos eso es lo que entendemos por las cartas de Pablo, infelizmente no se han conservado las opiniones de los adversarios del apóstol a los gentiles. Pero de las cartas de Pablo entendemos que se hicieron algunas caricaturas de sus argumentos. Eso es común para todo aquel que haya tenido algún debate en Facebook o en Twitter, sabe que rápidamente los argumentos se tergiversan y se hacen caricaturas de ellos. Y a
Pablo, al parecer, se lo acusaba de enseñar que como Dios había respondido al pecado con la gracia, y como la gracia había abundado donde hubo pecado, eso lo dijo Pablo anteriormente, entonces bueno, para que haya más gracia tenemos que seguir pecando. Ese era, tal vez esta caricatura haya sido compuesta por los adversarios de Pablo como una especie de demostración por reducción al absurdo de, de lo equivocado que en opinión de ellos estaba Pablo. A lo que me refiero es que probablemente la intención era tomar el argumento de Pablo, llevarlo a un extremo ridículo para mostrar que los argumentos de Pablo no se sostenían. Pero aquí Pablo remete con una contraargumentación. ¿Mm? Él dice, él toma esta caricatura que se hace de su argumento, eh, es- toma esta crítica que se le hace y la responde. ¿Ya? Y él dice, por supuesto que no se trata de eso, porque justamente de lo que se trata es de superar el pecado. Y Pablo ha venido ya en todo el capítulo 5 mostrando que el tema del pecado es anterior a la ley en el Sinaí, es anterior a la Torá, es anterior a la circuncisión, de hecho, y por lo tanto la solución al pecado tiene que ser anterior al, a la ley, a la Torá del Sinaí y a la circuncisión, y por lo tanto esa solución al pecado, que es la gracia divina, eh, está disponible para judíos y gentiles. La enseñanza de la gracia divina no es una enseñanza exclusiva de Pablo, es una enseñanza de todo el judaísmo y es una enseñanza que está eh, omnipresente en todo el Antiguo Testamento. De hecho, la enseñanza de la gracia de Dios comienza en Génesis cuando Dios le dice a Adán que el día que él comiere del fruto, ese mismo día tendría que morir. ¿M? Y Adán come del fruto y no muere, va a morir 930 años después. Ahí ya hay gracia operando. ¿Eh? Cuando el, cuando el pueblo de Israel peca en el Sinaí con el becerro de oro, también Dios muestra que lo que merecen es la destrucción, pero Dios, entre comillas, se deja convencer por Moisés, por la intercesión de Moisés, y muestra toda su gracia, muestra su voluntad de perdonar, y finalmente él muestra indirectamente su gloria a Moisés, y cuando le muestra su gloria, lo que Moisés ve son los 13 atributos de bondad de Dios, y Moisés exclama, ¿no? Señor, Señor, eh, tardo en la ira y grande en misericordia, que perdonas los pecados, la rebelión y la iniquidad. En fin, es la gracia de Dios la que permanentemente aparece. En los salmos, por ejemplo, en los salmos, eh, cuando se dice, por ejemplo, en el Salmo 145, que justamente que Dios es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que Él es guardador de los que lo aman, Él que perdona el pecado, ¿no? Que él escucha al afligido, que es cercano a aquellos que lo invocan en verdad. ¿M? O cuando los profetas dicen, o el mismo David dice que en el Salmo 151, que un corazón contrito Dios no despreciará, un corazón arrepentido no va a ser despreciado delante de Dios. Es,
en todo el Antiguo Testamento, en todo el judaísmo, el concepto de la gracia divina es fundamental, es el fundamento de la teshuvá, del regreso a Dios, del arrepentimiento. Así es que Pablo no nos está contando ninguna novedad. La única novedad que podría estar contando es este énfasis en que todo eso es anterior a la ley. Pero ni siquiera eso, porque entre las enseñanzas rabínicas, a pesar de que no es la enseñanza rabínica más enfatizada tal vez, pero entre las enseñanzas rabínicas está el, el hecho, ¿no?, de que si una persona confía en Dios y tiene a Dios como su única esperanza, aparte de los mandamientos y aparte de las transgresiones, entonces Dios lo envuelve con su gracia. Aquí está enseñada, en esta enseñanza rabínica, está implícita, o incluso está explícita, está explicada, está enunciada esta máxima de Pablo de que la gracia es, existe fuera de la ley, porque dice que toda persona que confía en Dios fuera, o sea, aparte de los mandamientos y de las transgresiones, ¿sí? O sea, en una cosa que no tiene que ver con mandamientos y con la lógica de mandamientos y transgresiones, sino que solamente es la pura confianza en la bondad de Dios, entonces Dios lo envuelve con su gracia y su misericordia. Así es que lo que estamos asistiendo es es el tejido de un argumento, el tejido de un relato que está profundamente enraizado en conceptos muy judíos. Quizá la forma en que los teje Pablo sea original de él y novedosa hasta cierto punto, por lo menos en el judaísmo de finales del Segundo Templo. Pero Pero la doctrina de la gracia está profundamente enraizada en el Antiguo Testamento y en las enseñanzas rabínicas. Ahora bien, eh, una de las características sí que está teniendo Pablo es que él va a ligar la gracia con Jesucristo, con Jesús el Mesías. Y eso, por supuesto, es novedoso, no está en el Antiguo Testamento, no está en el judaísmo tradicional. Este es un aporte que hace Pablo, es una contribución que hace Pablo a la discusión. Y vamos a ver, y esto es un adelanto, es casi un spoiler de lo que viene, pero lo que estamos viendo es que Pablo está reemplazando la Torá por Jesús. Pero eso lo vamos a ver hacia el final de este video. Eh, lo que lo que hace Pablo ahora es entonces introducirnos en esta metáfora de la muerte, de que quien ha creído en Jesús el Mesías y ha sido bautizado, ha pasado por una metáfora de la muerte. Ahora, esto también es muy judío. El bautismo cristiano es el análogo al sumergimiento en la mikvé. La mikvé es un estanque con agua de agua corriente, es un estanque que acumula agua, pero que agua que va circulando, agua que va corriendo, es agua viva. Y el sumergimiento en esta mikvé, en estas piscinas de agua viva, es una señal de arrepentimiento y purificación. De hecho, una persona cuando se convierte al judaísmo, si es hombre, tiene que circuncidarse y tiene que sumergirse en la mikvé. Si es mujer, tiene que sumergirse en la mikvé solamente. ¿Eh? Antes de pasar por un tribunal rabínico, pero eso es otra cosa. Una persona que siendo judía quiere retornar a la religión, quiere retornar a Dios, también tiene que pasar por la mikvé, sumergirse en la mikvé, bautizarse en términos cristianos, ¿no? Sumergirse. Acuérdense que el verbo baptizo en griego significa sumergir.
y corresponde exactamente al ritual judío de sumergirse en la mikvé. Y en el judaísmo se enseña que una persona cuando se sumerge en la mikvé como señal de teshuvá, como de retorno a Dios, ¿m? O de conversión a Dios, cuando sale de la mikvé es una nueva criatura. Eso es enseñanza rabínica. Nosotros lo hemos escuchado eso en el Nuevo Testamento, pero eso es enseñanza rabínica. Es una nueva criatura, se habla así. Tanto es que cuando una persona se convierte al judaísmo, se le da un nuevo nombre. También es una figura que estamos acostumbrados a escuchar en el Nuevo Testamento, pero es enseñanza rabínica. Se le da un nuevo nombre, indicando su nueva naturaleza. De hecho, todo este pasaje que estamos leyendo ahora tiene que ver justamente con eso. Que Pablo está diciendo que cuando uno ha encontrado al Mesías y a través del Mesías uno se ha acercado a Dios, entonces uno está muriendo a la vida anterior, a la vida alejada de Dios, para renacer en una nueva vida. Y esto Pablo lo ilustra con la metáfora de la muerte y la resurrección del propio Jesús. De hecho, esto está muy enraizado en el propio movimiento de Jesús. Jesús es el continuador del movimiento iniciado por Juan Bautista, y ese movimiento era esencialmente un movimiento de Teshuvá, un movimiento de retorno a Dios. Por eso es que a las personas que aceptaban este llamado de retorno a Dios, se los bautizaba en el Jordán, que actuaba como un mikvé natural. Como un mikvé natural. Era el movimiento de Juan el Bautista y el movimiento de Jesús era un movimiento de retorno a Dios, de arrepentimiento. Eso lo vemos claramente en los evangelios de Mateo y de Lucas, sobre todo en Lucas, cuando se describe la obra de Juan el Bautista, cómo las personas van a donde el Bautista y le preguntan qué tenemos que hacer para retornar a Dios. Y Juan el Bautista les dice a cada uno, a los soldados le dicen confórmense con su salario y no extorsionen al pueblo. ¿Eh? A los comerciantes les dice que tengan pesas justas y cobren precios justos. En fin, les dice a los que tengan dos vestidos que entregue uno al pobre. En fin, les dice cómo es que tienen que cambiar sus vidas para andar en este nuevo estatus de personas retornadas a Dios. Y ese es todo el argumento que está trayendo, trayendo Pablo. Él está justamente diciendo que al habernos bautizado, hemos muerto, al habernos sumergido en la mikvé, hemos muerto a una vida anterior, hemos roto los lazos con el pecado. Y ahora tenemos una nueva vida que en similitud con la resurrección. Eh, y luego Pablo comienza em, a hacer una especie de ironía, creo yo, porque él empieza a decir entonces que si hemos muerto para el pecado, pero estamos vivos para Jesús, para Cristo, estamos vivos para Dios en Cristo, dice el versículo 11. Entonces no reine, dice el versículo 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y el versículo 13 agrega, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y ahí, aquí está haciendo algo extraordinario Pablo, porque él está colocando el énfasis en el cuerpo.
Y en los deseos del cuerpo, porque el versículo el versículo 12 dice, de modo, a ver, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en los deseos del cuerpo. En la mente de Pablo y en el judaísmo también está esta lucha entre las pulsiones superiores de la Neshama que, que nos llaman a enfocarnos en las cosas espirituales y en Dios, y están las pulsiones del cuerpo, nuestros instintos, que no es que hayan que suprimir, pero hay que dominar los instintos. No, no vamos a dejar que el animal nos domine a nosotros. Nosotros tenemos que tomar las riendas del animal que tenemos en nosotros y dominarlo. ¿Eh? Pero cuando dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, probablemente él está pensando también en la circuncisión. Él está diciendo, ustedes gentiles no tienen la marca del pacto en su cuerpo, pero eso no es pretexto para que ustedes usen su cuerpo para el mal. No caigan en el abuso de la sexualidad tan propia o tan propio de la vida en el Imperio Romano, de la cultura latina, principalmente en Roma. Eh, por lo tanto, está volviendo, siempre Pablo tiene en su mente este asunto de la circuncisión. Ustedes no están circuncidados, no tienen la señal del pacto en su cuerpo, pero eso no es pretexto para eh, caer en las malas costumbres de Roma. ¿Mm? Al contrario, ustedes ahora tienen que vivirse según las costumbres de Dios. Del argumento del versículo 14 es muy interesante, porque el pecado no se enseñoreará de vos, pues no estáis bajo la ley, porque claro, ustedes son gentiles, no son judíos, no recibieron la Torá en el Sinaí y no tienen la marca, la señal del pacto en sus cuerpos, sino que estáis bajo la gracia. Toda la relación con Dios es eh, por, en esencia por la gracia de Dios. Pero ¿cómo se da eso? Bueno, la respuesta de cómo se da eso está eh, en el versículo 11 que ya leímos. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el argumento de Pablo es que debemos unirnos a Dios, debemos apegarnos a Dios, apegándonos a Jesús. Jesús es la interfaz entre Dios y el ser humano. Nos unimos a Cristo, de alguna manera, y de esa forma nos unimos a Dios. La nueva vida, la vida postbautismal es una vida en Cristo. Ahora, esto contrasta con lo que sucede en el judaísmo, en que la unión con Dios se da a través de la unión con la Torá y los mandamientos. Yo quiero leerles una parte que a mí me encanta de una de las oraciones del culto de las mañanas en el judaísmo. Esto está en el Sidur. El Sidur es el libro de oraciones del judaísmo. Hay varias versiones del Sidur. Esta es eh, esta es la versión Rinat Israel. ¿Mm? Y, y, en, y en la bendición que se dice justo antes de, de recitar el Shema Israel, dice así el Sidur.
ilumina nuestros ojos con tu Torá y apega nuestros corazones a tus mandamientos. Esa es la oración de Israel. Ilumina nuestros ojos con tu Torá y apega nuestros corazones a tus mandamientos. Y esto está en medio de una linda oración. Les voy a leer un poco como dice para que ustedes tengan el contexto. Dice: con amor eterno nos amaste, eterno Dios nuestro, y con gran y excesiva piedad tuviste compasión de nosotros, Padre nuestro, Rey nuestro, por amor de tu gran nombre y por amor a nuestros padres que confiaron en ti y a quienes enseñaste las leyes de la vida para que hagan tu voluntad con corazón perfecto. Así de la misma forma ten piedad de nosotros y enséñanos, Padre nuestro, Padre de misericordia, y que siempre tienes compasión, sé misericordioso con nosotros y danos eh, a nuestro corazón entendimiento para comprender, para considerar, para oír, para aprender y para enseñar, observar, hacer cumplir con amor todas las palabras de las enseñanzas de tu Torá. Ilumina nuestros ojos con tu Torá y apega nuestro corazón a tus mandamientos. Y continúa la oración de extrema belleza. Entonces el judaísmo enseña que tenemos que unirnos a Dios a través de los mandamientos. Y Pablo va a decir no. Nosotros nos unimos a Dios a través de Cristo. Y Pablo lo que está haciendo es tomar la Torá y sustituirla por Cristo. Ahora, ¿qué significa sustituirla por Cristo? Bueno, en que ahora nosotros vamos a vivir en imitación a Jesús. Así como hemos muerto en el bautismo como imitación de la muerte de Jesús y como hemos nacido una nueva vida como imitación a la resurrección de Jesús, también nosotros tenemos que vivir como imitación a la vida de Cristo. Es decir, Cristo y sus enseñanzas son la Torá para los gentiles, al menos para los gentiles. Lo que tiene todo el sentido del mundo para Pablo, porque Pablo está argumentando que la solución del pecado está disponible para los gentiles justamente porque se da fuera del contexto de la Torá del Sinaí, la Torá de Moisés. Y los gentiles permanecen estando fuera de la Torá del Sinaí. Por lo tanto, ¿cómo van a guiar sus vidas? Van a guiar sus vidas por la imitación y el seguimiento de Cristo. Y esa es la gran jugada teológica que está haciendo Pablo, tratando de convencer a sus lectores o a sus interlocutores tal vez, que él lejos de ser un alguien que no toma en serio el pecado, al contrario, lo toma muy serio, muy en serio. Lo que ha hecho es para los gentiles. Acuérdense que Pablo es el apóstol a los gentiles. Él ha sustituido la Torá por Jesús, de tal manera que los gentiles puedan acceder a la voluntad de Dios, puedan hacer la voluntad de Dios sin tener que someterse a todas las enseñanzas de la Torá, a todas las exigencias de la Torá, sino que a través de la imitación de Jesús. Eso le permite a Pablo focalizarse en los aspectos éticos de la voluntad de Dios y eximir a los gentiles de los aspectos que podríamos llamar rituales de la Torá. Pero esto se ha hecho demasiado largo, así es que vamos a dejar este video por acá y solamente me resta desearles a todos un Shabbat Shalom y que todos podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Chao.